están, hermanos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Gracias a Dios, ¿no? Que nos podemos seguir reuniendo, pudiendo seguir estudiando esto de la palabra de Dios, que es algo tan lindo, tan hermoso, lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y saben que a raíz de la presentación de la palabra de Dios, de poder así compartir, se descubre en toda esta trayectoria de ir llevando y trayendo cosas, la propia debilidad nuestra, ¿no? La propia debilidad de nuestra falta de conocimiento en la palabra. Pero no solo la falta de conocimiento en la palabra se está saltando, sino que hay algo más. La falta también de aplicación a querer aprender de la palabra. Hay una realidad, ¿no? En el mundo que estamos viviendo, que se está viviendo muy abstractamente todo se lleva por sentimientos, se lleva por relación, incluso comparaciones, pero a la palabra de Dios no la quieren leer, no la quieren leer, no quieren compartir, no quieren profundizar nada. Es como que en realidad se lleva más por lo que a lo mejor alguien le puede mostrar o decir de lejos a la actitud de ellos, que es preferible a lo mejor encontrar a un pastor, no como yo, quizá tranquilo, callado, que solamente comparte la palabra, vamos a la realidad bíblica, a los conocimientos de la palabra. Prefiero a lo mejor esos pastores que gritan, que hacen mucho ruido, y que claman, y que reprenden, y que eso, y que es mística, dice la palabra. Eso es mística. Ahí vamos a empezar a descubrir en el secreto real de la palabra de Dios, cuando Él dice que muchos van a venir a Él y le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, sanamos, hicimos. Y Él que le dijo: apartado a mí, hacedores de maldad. En otra parte dice: no los conozco. Qué duro, ¿no es cierto? Esto, poder llegar a lo mejor a que nos toque a nosotros esta parte, ¿no? De que cuando todo lo que hacemos, o simulamos, o ficherismo, o circo mismo, las propias iglesias, y nos presentemos el día delante de Dios, y Dios nos diga: no te conozco. Porque la misma gente, siervos de Dios cristianos, juegan con la fe de la gente, juegan con la debilidad de la gente, juegan incluso con el mismo espíritu. Por eso está escrito que Dios va a aguantar toda la blasfemia, todas las cosas las podemos ya soportar en el nombre de Dios, pero nunca cuando se trate del Espíritu Santo, porque eso es santo y perfecto. Ojalá Dios quiera, ¿no? que alguien, que Dios toque, ¿no? Que interceda a alguien, uno de los hermanos, que siempre digo que somos todos los intercesores, puedan ver este video y llamarse a reflexión de decir: sí, yo soy ese que estoy en esa iglesia, yo hago eso, y no estoy enseñando la palabra, estoy enseñando mística, lo que el pueblo quiere, lo que quiere ver. Uso las mismas bendiciones que Dios me dio a través del Espíritu Santo, que nos done de Dios, para hacer mi propio negocio. Y mi propia conveniencia de decir: me siguen, hago esto, aquello, otro, a través de la propia mentira. Cuando nosotros sabemos que nada, pero nada impuro, nada mentiroso, nada diabólico, nada fuera de la palabra de Dios va a entrar en el reino de los cielos. Dice la misma palabra: no entrará a mi santa ciudad. Todo esto me llamaba la atención, todo esto es una reflexión, todo esto es un seguimiento real de lo que somos nosotros mismos. Mucho hablamos de Dios, buscamos a Dios, necesitamos, pero es a conveniencia personal de algo, ¿no? Por algo y por una necesidad, nada más, y seguimos camino. Seguimos camino y nos seguimos manejando. Este pastor habla mucho, es cansador, porque la Biblia, hay que aprender la Biblia, todo eso. Entonces, ¿qué hacen? Pegan la vuelta enseguida, se van para otro lado y siguen así, siguen buscando sus propias doctrinas, sus propios chimentos, sus propios circos, sus propias realidades inventadas, entre comillas, todo eso, ¿no es cierto?, de sí mismo. Pero gracias a Dios, ¿no es cierto?, que Dios tiene un remanente en cada lugar Dios tiene a alguien. Y quizá este video, aunque sea uno solito, que lo pueda ver y lo pueda compartir y pueda ir a la palabra a buscar esa realidad bíblica, Dios lo va a bendecir.
la va a bendecir, hermano, la va a bendecir, hermano. Y lo va a poner en alerta a que estas realidades bíblicas son las cosas que hoy vivimos y que el mismo ser humano, nosotros mismos, cristianos, hijo de Dios, llamado es hijo de Dios, rehusamos siempre el conocer de la palabra. El conocer de la palabra fue lo que trajo esta gran apostasía en todas las iglesias. El no conocer la palabra es lo que trajo tantas divisiones en las iglesias. El no conocer la palabra trajo tantas divisiones en los matrimonios. El no conocer la palabra hizo que nuestros hijos se fueran antes de tiempo a experimentar en este mundo que nos engañó desde el principio, porque primero fuimos nosotros engañados y no queremos buscar la realidad en las cosas de Dios. Me cansa, dice alguien por ahí, leer. Alguien dice, pero es aburrido, pero no. En vez de escuchar una aplicación o escuchar un comentario de la Biblia, prefieren escuchar a lo mejor horas y horas de alabanza, pero que siguen con sus propios pensamientos y dicen que adoran a Dios cuando en realidad ni siquiera aman a su prójimo, a su hermano, a su hermana. Porque si nosotros hoy aprendemos la palabra y la podemos compartir, eso es amar al prójimo. Y amar la palabra cumpliríamos el primer mandamiento, que son dos dados nada más. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros pues capaz que preferimos sacar de nuestro bolsillo, tomá, te doy, te presto, te ayudo, porque decimos sí, porque yo lo ayudé, porque Dios me enseña a mí que yo te tengo que ayudar y todo eso, mezclando las realidades bíblicas con el paganismo que todos los seres humanos hacemos hoy en día y seguimos haciendo y van a seguir haciendo en mayores etapas, ¿no?, de la vida, porque este crecimiento que hay ahora de la ciencia, ¿no?, es más engaño, este crecimiento económico es más engaño, este crecimiento de un solo gobierno, de un solo dinero, sigue el engaño y se va afirmando cada vez más la pantalla, el terreno que ya el anticristo viene preparando para ir en contra de aquellos que buscan a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y verdad. Ahí en San Juan 4 Dios dice que Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y verdad. ¿Cuál es su verdad? La palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Y nosotros buscamos apariencias, apariencias, apariencias. Decimos que amamos a alguien y nos estamos ofendiendo continuamente. No respetamos al pastor, no respetamos a nadie, no respetamos la vida, no respetamos a los hermanos que están pasando malos momentos, porque nosotros vamos como grandes señores. A mí Dios me bendijo, tomá, te doy para que Dios te bendiga a vos. Cuando es el mayor error sobre la tierra, el hombre tiene que interceder delante de Dios. El hombre fue llamado a interceder para que Dios lo visite, para que Dios lo bendiga a través de mí. Él lo puede hacer. Pero nosotros usamos eso, todos los hombres. Todos buscamos la apariencia, las comodidades. Yo soy profeta. Yo vengo a su iglesia, hermano, pero le tengo que decir una profecía que Dios me dijo. Qué hipócrita, qué mentirosos que somos, porque la Biblia dice que tenemos mayor, dice. No hay mayor profecía que su propia palabra, en 2 de Pedro. Y los hombres dicen, no, pero a mí Dios me mandó a decirte esto y el otro, y no, tenemos que honrarla a esa persona, tenemos que darle el primer asiento, tenemos que atenderla, todo como grande Señor. Y la misma palabra nos habla que son los adoradores, que son esas personas que buscan los primeros asientos en las iglesias, que todos lo miren, que todos lo aplaudan, todo, eso es el hombre en sí. El hombre busca adoración a sí mismo. Y nosotros, hombres incluso preparados, de todo tipo, científicos, no científicos, doctores, no doctores, abogados, no abogados, jueces, presidentes, todos nos inclinamos a los hombres. Fíjese lo que hizo Hitler. Todos lo adoraron, lo seguían a él. Y hasta actualmente todavía siguen los adoradores. Dice la palabra de Dios que no tenemos otra palabra más profética y segura que esta misma palabra. Y los hombres decimos, pero viene el profeta fulano y tal, vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar en lo que él nos está diciendo. Acá en segunda epístola de San Pedro, dice el capítulo 2 de San Pedro, versículo 19, para que lo anote, hermano.
Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Los hombres nos basamos, muchas religiones, en puntos que les conviene a ellos nada más. Propios cristianos, puntos que les conviene, como eso del diezmo, como eso de los votos, nos conviene los votos, sí, traigan hermanitos, traigan, junten en la semana, traigan ese voto, traigan los diezmos, cuando bíblicamente la palabra de Dios abolió todas esas cosas, porque el pacto nuevo nuestro lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el Adán del nuevo pacto, Él abolió todo eso, y la palabra no dice que va a traer tu diezmo, sino que traiga todo lo que hayas apartado para el Señor, para que en su casa no haya necesidad, ni tenga necesidad el pastor de alimento, ni la iglesia esté endeudándose en cuentas, porque los mismos feligreses, los cristianos, los hijos de Dios, no quieren colaborar. Eso es lo único que pide la palabra de Dios, porque con esa plata que se juntaba en el Nuevo Testamento a través de Pablo, que una de las primeras iglesias fue la de Efeso, le llevaban a los pobres de Jerusalén. Cuando en ese tiempo de la gran hambruna, en el año 70, del principio, nuestro Señor Jesucristo, que hubo una gran hambruna después de que estos romanos, césares, destruyeran e hirieran a todo el tiempo de la persecución, el tiempo de la venida. Esa gran hambruna solamente se pudo cubrir a través de los mismos consiervos, ayudando a sus consiervos de Efeso, a Jerusalén, y lo llevaba. ¿Quién nos llevaba eso? Pablo. Pablo se encargó de eso. Dios en toda la palabra nos llama siempre a la reflexión de que Dios está eligiendo lo que el mundo aborrece para avergonzar al mundo de su propio pecado, a los sabios de esta tierra, a los entendidos de esta tierra, para mostrarle que a través de personas sencillas, personas trabajadoras, personas que buscamos el bien día a día de la palabra de Dios, no solo para nosotros, sino para el bien de los demás, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en los dones que uno mismo, ¿no es cierto?, le pidió un día a Dios. Yo mismo le pedí a Dios un día el conocer más su palabra, siendo muy jovencito y estando en una iglesia en el interior de Córdoba. Le pedí al Señor, nosotros no podíamos viajar a Buenos Aires para aprender, tener estudios bíblicos, estar en las reuniones de siervos, como se decían los martes a la noche. Y entonces yo le empecé a pedir al Señor, Señor, deme entendimiento sobre su palabra, para poder aprender, para poder compartir con su pueblo. Y Dios escuchó la oración. Y a partir de ese momento siempre estuve en esto de que es el compartir, enseñar la palabra. Cuando me vine para acá, para el sur, sumando muchas cosas que vinieron en contra de mi vida, pero bíblicamente son reales. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La misma doctrina, los mismos hermanos que hoy aparentemente están con vos son los que se te van a poner en contra. Es una realidad bíblica porque lo vivió Jesucristo. Entonces nosotros no somos quienes más o menos para no haber recibido el mismo, vivir lo mismo. Pero una cosa es vivirlo en el Espíritu, en las cosas de Dios, sabiendo todas estas cosas de antemano y estando preparado incluso para ese golpe o para esa caída, que no haber entendido nunca cuál es el camino de Dios. Por eso muchos hermanos vienen a la iglesia y se van en poquito tiempo, cuando alguien le dice algo, alguien no lo saluda, algo, cuando la palabra nos enseña. Todas esas cosas las que vamos a vivir son todas vivencias de ir quemando el viejo hombre para renacer el nuevo hombre, como lo habíamos leído en esa parte tan hermosa de los libros de Efesios, en capítulo 3, capítulo 4, de dejar atrás al viejo hombre. Y eso la única manera que lo podemos hacer es conociendo la palabra. Cuando yo vine para el interior, yo le pregunté a mi Dios, le dije, Señor, ¿será que puedo ir, Señor, para allá a compartir? Y sí, Dios me dio que había un lugarcito para mí, igual chiquito, pero había un lugarcito. Por eso le digo que sea uno solito que pueda compartir la palabra, entender esto que hablamos, porque hablamos de corazón, porque el corazón solamente expresa a través de la boca nuestra lo que sentimos y vivimos. Y a veces ando dolido en el sentido de que no hay conocimiento de la palabra, cómo a la gente se la engaña, cómo se la maltrata, los mismos hermanos entre ellos, porque no hay amor.
porque no han conocido a Dios. Intentan querer ayudarse a su manera, a la manera de ellos, cuando en realidad la manera mejor ayuda que hay es la intercesión con Dios, la guía con Dios, la entrega total a Dios. Y nosotros hacemos todo a media. Le doy esta parte, pero esto es mío. Esto me lo gané yo, ¿cómo le voy a dar eso? Terriblemente, luchas, luchas y luchas. Los hermanos vemos en las reuniones que bostezan, se caen de sueño. Otro de estos, estoy cansado del trabajo, ¿no? Excusas, excusas, excusas. Pero esa es la lucha de la carne. Con esto espiritual, con esto santo y perfecto que es la palabra de Dios. Yo muchas veces le decía a mis hermanos, les digo, trato en el Señor que Dios me ayude. No uso reloj para controlar el tiempo, uso la guía del Espíritu Santo nada más, de hablar hasta terminar. Y le digo a los hermanos, estoy pidiendo al Señor que me achique los tiempos, porque los hermanos se cansan, se duermen, hasta flaquean o ya no pueden seguir. ¿Por qué? Porque la mente ya está tan agilizada a lo práctico, a lo sentimental del mundo, que es el engaño, a lo rústico, que esto de leer una palabra, estar una hora escuchando de la palabra y compartir la palabra así se hace como hasta pesado y llevador, de una manera difícil. Pero acá la palabra recién la leímos, dice que la palabra estamos atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, que es nuestra vida, hasta que el día aclarezca el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, cuando le aceptamos, salga en vuestros corazones el entendimiento, la perseverancia de la oración. Hay hermanos que han competido en esto de la relación de la palabra, en la enseñanza, con el hecho de decir, yo ayuné 41 días, más que Jesús. Otro dice, yo alabo al Señor 5 horas y estoy 3 horas orando y después tengo las mejores visiones, relaciones de Dios. Profetas falsos, dice la palabra. Profetas falsos. Profetas falsos. Porque la profecía que nosotros tenemos que dar al pueblo de Dios es esta. No tiene que tener interpretación privada. Por eso entendemos a ese hombre que dice, un ángel vino y me habló y me dijo esto. Es mí, lo ven. Esa de la 7º día. Y hizo un libro, hicieron una religión. Hoy en mi casa golpearon 2 personas, una persona con 2 nenitas. Y que andan con estos libritos y esas cosas vendiendo y hablan de Jehová solamente. Yo meditaba en el Señor, ¿no? Me dejaron un librito, compartí eso, ya habíamos tenido una charla, él solo, la persona está sola, dijo, ya charlamos con usted aquí, acá, dice, seguimos camino. Y yo meditaba en el Señor y digo, Señor, ¿cómo puede ser, Padre, que si buscamos de Dios, buscamos servir a Dios, ¿no? En la manera que ellos hacen, que andan calles y calles, días y días, sirviendo, andando, no tengamos luz de la palabra? ¿Y por qué no quisimos? Porque nunca le preguntamos. Porque nunca le dijimos a Dios de una perspectiva sincera. Si Dios Padre es Jehová, ¿quién es el Hijo? Es Jesucristo. ¿Y por qué nosotros decimos que fue creado por Dios? Ese es Jesucristo. Cuando a mí la palabra de Dios me enseña que Dios usó a Miriam, a María, para que Él nazca. Cuando el nacimiento de Él fue virginal, porque fue de adentro para afuera. Si científicamente en estos años que estamos viendo en el 2015 se han comprobado cuántas cosas de que eran reales, que se cumplieron. Dentro del cuadro teológico de la palabra se cumplió todo lo que decía el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se fue aclarando, declarando. Y los hombres siguen tomando lo que les conviene para negocios, siguen tomando, no hay luz, porque no le buscan al Dios verdadero, no quieren ser sinceros. Porque si esta misma religión, esta secta, sigue diciendo que Jesucristo era un creado, un enviado y todo, ¿por qué la palabra de Dios, ellos mismos, leyéndosela una oportunidad a uno de ellos, esta hermana se había ofendido tanto que dice, yo hace 30 años que vengo predicando esto y usted me viene a decir lo contrario, y salió corriendo por la calle. Cuando le leíamos en su propia Biblia que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros.
Entonces, ¿por qué podemos decir que Jesucristo es un ángel? Hipocresía. ¿Cuántas cosas cuántas calificaciones le podíamos dar a todo eso? Como el Smith ese que dice que los ángeles, o el Alá, ¿no? Que se entregan su vida, van a ir al cielo y van a esperar 70 doncellas. Todo es mentira, todo es profecía vana, todo es visiones fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron escuchar la voz del demonio que la voz de Dios. Toda persona que sale del contexto de la palabra, esté segura, hermano, que se equivoca, que se equivoca. La única palabra que nos enseña y nos da la verdad absoluta es este libro, la santa palabra de Dios. Cuando con los mismos hermanos míos nosotros venimos compartiendo, enseñando y les vamos viendo tiempo a tiempo cuál es el mensaje de Dios, cuál es el mensaje de la relación con el hombre, e incluso las palabras del enemigo de Dios. Nosotros si hablamos de la genealogía de Jesucristo y vamos estudiando el Antiguo Testamento, que Jesucristo vino de la tribu de Judá, y no vino de la tribu de Leví, porque ahí estaba el problema de los sacerdotes. Los sacerdotes decían, no puede ser que sea el Mesías, porque el Mesías tiene que venir de la tribu de Leví. Y ellos mismos, teniendo la misma palabra, teniendo ellos mismos los libros, a donde el propio Jacob bendijo a su pueblo, y él le dijo a Judá, le dijo él específicamente, que de la tribu de Judá iba a venir el Siloé. Siloé es el enviado. ¿Cómo ellos no tenían luz? ¿Cómo esta gente tampoco tiene luz? ¿Cómo los cristianos no tenemos luz? Porque no buscamos a un Dios vivo y verdadero. Buscamos nuestra propia vanagloria, nuestro propio convencimiento de las cosas que a mí me sirven, las otras no me sirven, decimos los hombres. Cuando en realidad toda palabra que está escrita es inspirada por Dios, Dios tiene propósitos y principios. Y si lo dejó hablar al diablo en la Biblia, es para advertirnos a nosotros cuando Él nos quiere meter esos dardos engañosos a todos los hombres y mujeres que estamos buscando de Dios. Y si dejó hablar, por ejemplo, en esa filosofía al rey Salomón, Dios lo dejó porque para demostrar a los hombres que nosotros le podemos pedir a Dios sabiduría y entendimiento, y el Dios no nos da, pero nos echamos a perder nosotros mismos, porque entramos en la óptica y la visión que tenía este varón de Dios, Salomón, que lo único que hizo apretar para tener riquezas él a un pueblo que supuestamente él trajo los impuestos. Y él usaba después como gran señor, como gran bendecido de Dios, esa esclavitud a sus propios hermanos. Eso no es amor. Por eso su pueblo, su reino fue dividido. Por eso las iglesias que no practican el amor de Dios, la deidad de Dios, la relación de Dios, no duran, son divididas. Lo vemos en el Antiguo Testamento, esas 7 iglesias. Esmirna y Filadelfia nada más quedaron. Y ahí nomás. Gracias que quedaron esas dos, ¿no? Porque muy triste sería para nosotros haber entendido de que no había nadie. Pero hay. Entonces ese remanente, que así hoy yo comparto esta palabra y lo veo en YouTube, ¿no? Nadie se acerca a escuchar, nadie se acerca a leer, aunque sea uno solito, de acá a un tiempo, de acá a unos años, de acá más adelante, pero uno solito que puede haber compartido este mensaje y haya entendido un poquitito de la palabra, es una semillita que entró en esa vida y estoy seguro delante de Dios que Él mismo se va a encargar de que esa semillita crezca y hacer un hombre con la luz, como dice la palabra acá, y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Dios bendiga a las congregaciones, los hijos de Dios que le buscan espíritu y verdad. La gran persecución viene sobre aquellos que buscamos en verdad presentar a un Dios vivo y verdadero, a un Dios santo y perfecto, bajo todos los puntos de vista. Hoy la grandeza de este conocimiento de los hombres nos descifra a nosotros como cristianos y nos da mayor valor saber que todo esto que está acá escrito es verdad, una verdad absoluta y única. Por eso es el único digno de toda gloria y alabanza en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual ellos se encargan a nosotros de darnos todo el principio, el hoy, el mañana, en una sola presentación de este libro santo y perfecto de Dios.
Fíjese que la ciencia de hoy ha comprobado todo eso que la Biblia venía contando de hace miles de años. Y vemos hasta incluso el corazón, cuando reventó el corazón de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que esa gota de sangre y esa agua era porque el pericardio se había reventado de dolor por la inmoralidad del mundo. Él murió por nosotros. No hay otro. Es mí. Russell, esa profetisa del séptimo día, que usan los dichos, los escritos de ella. No se dejen engañar, hermanos y hermanas. Busquen a un Dios vivo y verdadero y Él se va a acercar a ustedes. Clamen por Él y Él lo va a oír. Busquen en espíritu y verdad y va a ver que Él va a estar en su vida. Y ese es el mismo Dios que lo va a estar esperando en nuestra esperanza de la vida eterna delante de Él, como Él se presenta al Cordero inmolado y nosotros la novia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dejó en nosotros esa semillita que hoy podemos compartir con todos ustedes, que es la palabra de Dios. Esos profetas que nos vienen siempre nos engañan y al hombre le gustan esas cosas. Hermano, sepa que eso es un engaño. Porque dice la palabra que el que agregare tendrá las plagas de la que habla el Apocalipsis, de la que habla la Biblia, la palabra de Dios. Y lo dice en el Apocalipsis hablando de las plagas del principio que fueron de Génesis. Y el que le sacare, Dios también lo va a sacar a él de la recompensa de estar delante de Dios. No se lleve por la apariencia, hermano. No se lleve por los comentarios, no se lleve incluso mismo por la muerte. Porque Dios tiene grandes propósitos en muchísimos seres humanos y en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, Él se va a encargar de todas esas cosas. Dice, porque nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, para ir anotando. Y en este mismo Apocalipsis, en el capítulo 5 de Apocalipsis, vamos a compartir una parte que está muy bien representada, la deidad, la firmeza, el valor de nuestro Señor Jesucristo. Y bien a mano derecha del que estaba sentado, el capítulo 5 de Apocalipsis, en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y viene el ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo miraba mucho porque no había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En esa profecía tan hermosa del capítulo 49 de Génesis, donde bendice Jacob a su hijo Judá, que alabanza, le dice, todos los pueblos te alabarán, te exaltarán, y de ti nacerá el león de la tribu de Judá, y de él vendrá el Siloé, el enviado. Eso es lo que no quisieron entender los sacerdotes, eso es lo que no quiere entender el mundo hoy en día, que Dios es vivo y verdadero, Dios no puede ser burlado, nadie se puede enriquecer a través del engaño al mismo pueblo, porque Dios a todo eso llega un día y Él mismo se para adelante y todo eso se cae. Fíjese, hermano, que si está en esos lugares, si usted está segura, si usted dice que eso es real, y si usted dice que eso es lo que aprendió en su vida, fíjese que no sea un engaño. Porque ese hombre que hoy vino a mi puerta vino con 2 nenitas. Y esas nenitas estaban escuchando lo que él decía. Y esas nenitas seguramente son las que el día de mañana van a ser las que van a seguir haciendo ese trabajo. Ellos lo hacen trabajo por inducción, por mandamientos de hombre, por doctrinas de hombre, sin haber comprendido, conocido quizás al Dios vivo y verdadero, que es nuestro Dios, que solamente se manifiesta
en nuestra vida a través del Espíritu Santo cuando la aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida primeramente, y después empezamos a vivir la palabra. Vivir la palabra es esto, estudiar la palabra. Hermanos, es muy necesario conocer la palabra, estudiar, meditar, para que todo lo que nosotros hagamos o movamos o profeticemos para la iglesia sea de verdad, sea avalada a través de algo santo y perfecto que es este libro, donde solamente en él están todas las cosas. Por eso en este linaje de David fue sacerdote, fue rey y fue rey. Él tuvo esos tres ministerios de profeta, rey, fue profeta, pero porque él vivió la palabra, Dios lo inspiró a través del Espíritu Santo esos salmos, él pudo entender el mensaje de la palabra de Dios y sin embargo pecó. ¿Cómo puede ser? Porque ahí se cumple lo que dice la palabra, que Dios vino a buscar a lo que el mundo había desechado, pero incluso a avergonzar a los sabios de este mundo, de esta tierra, a los creídos, a los orgullosos, a los que se la creen que la saben toda, que tienen la vida en sus manos, que son los que dicen que practican la vida, que ellos son los iluminados de esta tierra, a avergonzarlos, porque Dios levanta gente como nosotros, sencillos, simples, en conocimiento de la palabra, en el temor de ella, para avergonzar a todos ellos. Y a nosotros Dios nos da el poder de la salvación, nos da el poder de la sanidad, nos da el poder de la prosperidad, nos da el poder de poder vencer todas las cosas y de pedirle a Él todo lo que queremos en el nombre de Él, y Él nos lo da. Pero no con una convicción mía, porque yo la quiero así a mi manera, sino con la convicción que me da a través del Espíritu Santo de haber entendido el mensaje real de la palabra, para poder ser digno de ese mensaje, de eso que yo le estoy pidiendo a Dios para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi postrera descendencia. Y hoy poder interceder por todas las iglesias para que estos pastores tengan luz entendimiento de sus falsas doctrinas y se puedan acercar al Dios vivo y verdadero. Y que cuando Dios venga a buscar la iglesia, se lleve una iglesia convencida, santa y perfecta, sin arruga ni mancha, y no engañada. Invito a usted, hermano, a que me ayude en oración por todo esto, que podamos interceder por nuestras propias iglesias, por nuestros propios pastores, por nuestros propios líderes o ministros de la palabra de Dios. Que este mensaje pueda ser más difundido, más abierto. Necesitamos la oración de uno a otro para que esto siga creciendo y desarrollándose. Y el único, lo dice la palabra, que fue hallado digno de abrir esos sellos que son los juicios sobre la tierra, fue el Cordero Inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. Aún siendo Él el león de Judá allá arriba delante de Dios Padre, Él usa esa humildad de un corderito, porque Él sabe que ahí solamente se puede representar el verdadero amor hacia los demás. A mí muchos hermanos vienen a veces y me atacan y me dicen esto y me dicen lo otro, por ahí te trata mal, pues sí, pero usted mire lo que está viviendo, le pasa esto, le pasa lo otro. Yo le digo, yo le creo a Dios, yo espero en Él. Y estos hermanos piensan que ellos a su manera, ¿no?, tienen que colaborar a hacer sus cosas, cuando en realidad lo único que hacen es hacer más de tropiezo que de edificación. Pero no quieren seguir estudiando la palabra, quieren manejarse a su manera. Piensan porque a lo mejor aprendieron un poquito de lo que nosotros vamos enseñando, ya quieren poner arriba de nosotros y decir, no, ya esto es así, ¿no? Vienen como a predicarnos, hermanos, que recién empiezan en las cosas de Dios. Ese es el ser humano. Esa es la realidad del ser humano. Conocerse a sí mismo. El primer convencido tiene que ser uno mismo delante de Dios. Y si nosotros se lo pedimos, Dios lo hace. Si nosotros se lo rogamos, Él lo hace. Si nosotros le clamamos, Él lo hace. Si nosotros le pedimos por una restauración espiritual, Él lo hace. Que nos sane espiritualmente, la mente, que la cambie, Él lo hace. Pero hay que pedírselo, hay que creer a Él, pedirle esta mente nueva para poder escuchar de su palabra. Y que después de nuestro corazón van a salir los luceros, la luz para seguir su palabra. Es el mensaje tan espiritual, ¿no? Por eso el hombre tiene dos mundos, el mundo espiritual que no conocemos todo y el mundo material. Y la mayoría nos manejamos por lo material, no por lo espiritual. El príncipe de este mundo lo sigue engañando, lo sigue embotando,
los sigue haciendo perder incluso en el camino de sus vidas, porque son ciegos. Como por un ciego guiar a otro ciego, ambos caerán en el pozo, dice la palabra. La intercesión nuestra puede ayudar a que muchas iglesias que empezaron bien su principio, después algo pasó en la vida del pastor, sí, puede ser en la vida del pastor, que desvió la santa doctrina. Que esos que hermanos o mismos consiervos ministeriales que vienen supuestamente a ayudar, vienen con estas doctrinas de error y vienen a engañar a la Iglesia Santa de Dios. Por eso usted, hermano, yo de este lado, usted ahí, todos necesitamos conocer de la palabra. Pidámosles a Dios entendimiento, sabiduría, que nos ayude a que nuestro entendimiento pueda llegar a pedirle a Dios la luz necesaria para aprender de su palabra. Que nuestra mente cambie, que eso embotado que tenemos dentro salga solamente a través de orarle y pedirle a Dios. Por eso necesitamos tener una iglesia, tener un pastor, tener un guía espiritual, hasta que estos tiempos se completen en nuestras vidas y después seamos como hombres y mujeres valientes en el camino de Dios. De este David que vino el enviado, ¿no? En la genealogía de David, que un día nosotros habíamos empezado a estudiar en la palabra, en el libro de Mateo, a través de la radio, de acá de Treveri, que después no pudimos seguir trabajando con la radio, pero por cosa de hombre, no por cosa de Dios. Dios desea seguir anunciando su mensaje, pero los hombres se han encargado de pararse delante. Ahí vemos, ¿no es cierto?, una de las primeras luchas o ataques contra la vida de los ministros, aquellos que nos dedicamos a la palabra de Dios. No solo a mí me atacaron por ese lado, sino que mi propia familia, lo cual yo siempre pido a los hermanos por mi esposa y mis hijos, la bendición para ellos, y que Dios los guíe, los bendiga y los encamine en todas las cosas. Los mismos hermanos cuando dicen, no, pero esto y allá, pero cuando la palabra de Dios nos llama y nos dice, nos enseña, que en todo eso Él tiene un proyecto, una trayectoria. Y esa es la genealogía que hablaba del primer libro de Mateo, que empieza el Nuevo Testamento con el libro de Mateo, que habla del pueblo judío. En esa genealogía vamos a encontrar una prostituta, ¿se acuerdan? Del Antiguo Testamento, en el libro de Josué, la ramera, que dejó el cordón rojo. Después vamos a hablar de alguien de afuera que entró, Ruth era amonita, y entró adentro, vino a ser la bisabuela del rey David. Vemos hombres engañadores, mentirosos, el mismo Abraham, que viene todo de la ascendencia de ahí, estudiando nombre por nombre, vemos toda esa naturaleza del hombre caída, que es la misma que está hoy, hermano. Es la misma. Es la misma lucha que el hombre hoy en día tiene y no quiere aceptar eso ni siquiera delante de Dios. Por su orgullo, por su vanagloria. Estos son todos unos charlatanes. No queremos escuchar la verdad. No queremos entender la verdad. Porque deseamos la esclavitud. Como lo veníamos estudiando en este libro de Éxodo, que la gente, estos siervos de Dios, este pueblo de Dios, miraba para atrás anhelando que era la esclavitud, esa vida de esclavo. Porque en el desierto decían ellos que se iban a morir de hambre, que el Dios les iba a hacer faltar. Y nunca les faltó nada a ellos. Nunca, hermano, nunca. Dios es Dios. Él no es hombre para prometer y fallar. Somos nosotros los que no le creemos a Dios. Nosotros fallamos. Todos los hombres. Es el mismo pecado de Daniel. Después se vino a través de Noé. Siguió siendo el mismo pecado porque está en la sangre. Hoy en día, en 1980, todos hablaban del ADN, todo eso, pero la Biblia ya lo habla desde el principio. Que no puede haber una semilla de manzana que vaya a traer pera. No, manzana trae manzana, la pera trae pera. El hombre trae hombre, el pecado sigue dentro del hombre. Y nosotros, no, que tenemos este problema, sí. Ninguno de los hombres se quiere acercar a Dios a arreglar su situación. Hombres y mujeres prefieren la vida a su manera, sin escuchar, sin querer entender, sin querer pedir perdón, arrepentirse
de las manos pecados y trata de tener una vida santa y perfecta, que es tan hermoso eso, hermano, es tan hermoso poder vivir en la santidad de Dios. Esa es la primera felicidad genuina y pura que Dios le dio a todos los hombres, a través del propio libre albedrío. Y el mismo burlador de la tierra dice, ay, si Dios me dio libre albedrío, yo hago lo que quiero porque es libre albedrío. Se burla de Dios, se ríe. Pero hay de esas personas cuando empiecen los sellos a abrirse sobre la tierra y aparezcan todo lo que Él muy temprano tiempo nos fue dando. Así como siempre la palabra de Dios nos enseña, vamos a orar para poder seguir con este capítulo 13 de Éxodo, donde habíamos dejado en el video anterior. Y siguiendo así, vamos siguiendo siempre en la palabra de Dios. Hay grandes cosas, Dios sabe, incluso este comentario, ¿no? Un comentario que hacía yo como una introducción de que el hombre es el mismo de antes y ahora. Y lo va a seguir siendo. La única persona que cambia es aquel que aceptó al Señor Jesucristo, que consagra su vida a un conocimiento real y genuino de su palabra, para la felicidad y la salvación, no de su propia alma también, sino de todos aquellos que están con Él y de todos aquellos incluso que le oyen, porque somos testimonio abierto al mundo. Ah, hermano, ¿cómo testimonio abierto? Y usted está viviendo, le pasa esto, le pasa otro, le pasa aquello. Porque ahí vamos a entender que hay una lucha espiritual. Con la misma palabra nos enseña en el libro de Daniel, cuando le dijeron los ángeles a Daniel, hace 21 días que escuchamos tu petición, pero alguien se nos interpuso en el camino. Por eso tenemos que entender, hermanos, que necesitamos aprender de la palabra. Necesitamos siervos y siervas reales, genuinas de Dios que intercedan por nosotros, santos y mujeres santas y hombres santos, perfectos delante de Dios, para que nos ayuden a entender de esto de la vida, nos ayuden a comprender los porqué de hoy, del de ahora, el de mañana, qué es lo que, a dónde yo sigo incurriendo en mi mala acción, por no querer ser obediente a la palabra, por no querer escuchar la palabra, por no querer arrepentirme de algo que yo mismo lo sé que estoy haciendo mal, pero insisto en eso. Es porque tenemos las mentes bloqueadas por el mismo pecado, por la misma sociedad, por el mismo circuito que se vive hoy en día de engaños y errores, en el cual todos los hombres van cayendo. Nadie está libre de eso. Por eso, hermanos, yo los aliento a que esto que cada vez viene más en contra de nosotros, como hablaba antes eso de la radio, como hablaba eso de mi familia, tomémonos realmente de la palabra santa de Dios y sabremos únicamente de esa manera que nuestro nombre va a estar inscrito en el libro de la vida y que vamos a llegar al propósito que Dios tiene con nosotros en nuestras vidas. En la cruz del Calvario, la primicia de nuestro Señor Jesucristo fue ese hombre que le dijo, acuérdate de mí, el Hijo de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios no le vino a preguntar nada a nadie de tu pecado, de lo que hiciste, no hiciste, dejaste de hacer, sino vino a buscar a hombres y mujeres arrepentidos de corazón, que le clamen a Él día y noche para poder ser una gente santa y perfecta. Y su felicidad empieza ahora en este momento en la tierra, en ser limpios, sanos, para esa eternidad que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios nos encamina y nos guía a todo eso. Vamos a orar por las necesidades, por los hermanos, por las mismas situaciones de la vida, y que esto Dios quiera que nos hable a cada uno íntimamente, porque son verdades actuales en las cuales estamos hoy viviendo y compartiendo con historias que todavía recién estamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Imagínese, hermano, qué precioso sería poder estudiar toda esta palabra. ¿Llegaríamos a estudiarlo todo? Si pudiéramos llegar, seríamos santos, perfectos. Porque nos enseña día a día a cómo movernos, cómo hacer, cómo reaccionar, cómo somos nosotros mismos y cuál es nuestra realidad. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted para darle la gloria y la honra a su nombre, Padre, de haberle conocido como mi Señor y Salvador, Señor.
Gracias por una oportunidad pude decirle, Señor, enséñeme su palabra para poder compartir con su pueblo, con sus hijos, esta enseñanza tan pura y genuina que solamente la da usted a través de su Espíritu Santo, Señor. Gracias por este privilegio, Señor amado, poder compartir estas cosas preciosas suyas, Señor. El cual le pido y le ruego, Señor, que usted añada bendiciones a todos aquellos que están del otro lado, los que están buscando de su deidad, de su felicidad, de su vida, sin poder incluso a veces entender que es su propio pecado el que está impidiendo todo eso. Padre, denos luz entendimiento, que en el lucero de nuestro corazón salga, Señor amado, esa luz perfecta, que solamente esa es la antorcha de su palabra, Señor. Gracias, Padre, por poder entrar en estos caminos suyos, Señor. Gracias, Padre, por poder salir de estas tinieblas de esta tierra, Señor, y seguir esa luz bendita que solamente usted le da a aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Así le ruego y le pido, Padre, que se esté borrando siempre todo hombre, y usted habla a través de él, Padre, en su verdad, en espíritu y verdad, para levantamiento, derrota, aún caída de aquellos que van en contra de usted, y levantamiento de aquellos que le buscan en espíritu y verdad, y derrota de aquellos que están atacando a su santo y bendito pueblo, Señor. Así le entrego y le dejo todo en sus manos, Señor, para la gloria y la honra de su nombre. Continúe con lo que resta y comparta con nosotros hasta donde usted diga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Qué hermoso esto de compartir de las cosas del Señor, hablar de ellas y poder entrar en su palabra. Nosotros habíamos, en los videos anteriores habíamos dialogado de las pestes que habían caído, ¿no? Y una de las últimas pestes que fue la muerte de los primogénitos del pueblo egipcio. Con lo vamos a compartir unos versículos para hacer una introducción y después vamos a ir a la Pascua, que sería el capítulo 2. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y de los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, donde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Solamente del pueblo egipcio. El pueblo egipcio, nosotros hemos dicho, representa al mundo, el mundo representa su propia caída. La propia caída del mundo, cuando son aquellos que se burlan, se ríen de los aleluya, de los hijos de Dios, de los santos varones de Dios. Al haber sido escogido y llamado por Dios, nosotros tenemos un privilegio. Un abogado tenemos, cual intercede por todas las cosas. Ni siquiera nosotros tenemos que tener esa actitud de inculparnos por esto o aquello que vivimos o hicimos, porque tenemos el perdón de pecado, el lavamiento de pecado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Inmenso fue el sacrificio de la cruz de nuestro Señor, para que nosotros lo desoyemos, para que nosotros lo pisoteemos, no queriendo entender de su palabra, no queriendo entender esa labor redentora de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos todo amén, o nos reímos, como dijo una vez una mujer, llevaba un crucifijo y dijo: no, porque me gusta llevar a los hombres desnudos en mi cuerpo. Dios tenga misericordia de todas esas personas. Dios tenga misericordia de todos aquellos que se apartan, de aquellos que viven en pecado, de aquellos que no quieren escuchar de Dios. Y Dios tenga misericordia si es la primera vez que usted escucha esto, porque realmente Dios le está hablando su vida de una manera sincera y correcta. Porque Dios le ama. Dios murió en la cruz por usted, por mí, por todo. Y Él tiene grandes propósitos en nuestras vidas. Darnos la mayor felicidad, la mejor largura de vida, porque es eterna, hermano. No es para sufrir. Y si nosotros estamos equivocados, tenemos tiempo de arrepentirnos delante de Dios y tratar de restaurar las cosas. Robamos, devolvamos lo que robamos. Mentimos,
arreglemos cuenta. Vayamos a los tribunales, vayamos donde vayamos, con la frente delante de Dios, diciendo yo me equivoqué en esto y aquello, aquello. Y siendo honestos, nosotros mismos entraríamos en paz y luz. Y te entramos a paz y luz, ahí es cuando la palabra de Dios puede penetrar en nuestras vidas y va llenando ese vacío que todos los hombres y mujeres de esta tierra que no conocen a Dios, la tienen por vivencia. Como este Egipto, que lo último que Dios le mandó fue la muerte de sus primogénitos, de sus primeros hijos, así animales, bestias, de quien sea, hasta 3 molinos, dice. Esos trabajadores egipcios, todos padecieron lo mismo. ¿Por qué Dios lo hizo con esa manera con este pueblo egipcio? Porque es la representación del mundo actual. Este mundo le desecha a Dios y prefiere seguir el engaño, seguir el pecado. Pero ahí Dios nos enseña que aún en los tiempos últimos, los tiempos del juicio de Dios, sobre la tierra, todos nosotros vamos a entregar nuestra primogenitura, que es la idolatría, que es la plata, que es la familia, que es las mujeres, que el hombre, que la botella, que la droga. Cuántas primogenituras que tenemos todos los hombres, pensamientos ocultos, padricidas, pensamientos de lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cuando sabemos que son espíritus que entran en la vida de los hombres, que aceptan esa vida. Si no, ellos no entran. Porque si nosotros aceptamos al Creador de la vida, nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y verdadero para nosotros librarnos de todas esas cadenas. Él es fiel y verdadero. Porque Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y así lo implantó, y así lo dijo, y así ha de ser. Porque Él es el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando el momento que Dios lo envíe por su novia, la iglesia, santa y perfecta. Y luego vendrá de vuelta con su ejército de ángeles y todos sus siervos a juzgar este mundo. Y los santos sacerdotes, reyes, que somos sus hijos, vamos a reinar con Él en la tierra para siempre. Cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra. Él va a cambiar todo en su tiempo, a la manera que Él lo dijo a través de los tiempos y de la palabra. Porque Él es el Creador. Él es Dios, no nosotros. En el capítulo 12 dice de la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, esta os será principio de los meses, para que vosotros será el primero en los meses del año. O sea, en la fecha del primer, el calendario judío empieza en abril. Entonces las Pascuas se festejan en el mes de abril. En el 10 de este mes, o sea, el 10 de abril vendría a ser, tómese cada uno de un cordero, según la familia de sus padres, el cordero de su familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no pueda hacer para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Lo que Dios acá mandaba en el orden es que el cordero que tenían que matar tenía que ser comido todo totalmente, como una representación de la comida que Dios nos da a través de su palabra, de una vez para siempre. Hermano, todo lo que hoy podemos llegar a aprender en la palabra entra en nuestra vida y pasa a ser parte de nosotros mismos, porque dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, lo dice en el libro de Hebreos, y que penetra, dice, hasta los huesos y aún los tuétanos. Pasa a ser parte de nosotros, hermano. Y no se borra. Fíjese qué hermoso sería poder estudiar de esta manera como venimos, de renglón, capítulo por capítulo, toda esta palabra. Si hoy empezamos con esto tan chiquito y vimos cosas tan hermosas, fíjese lo que hermoso que sería poder llegar a completar este último libro del Apocalipsis en la voluntad de Dios. Qué hermoso sería, ¿no? Que Dios nos ayude a poder seguir con estos estudios, compartirlos, llevarlos, e incluso llevarlo a lugares que mejor todavía tampoco conocen de la palabra de Dios y por eso están equivocados y siguen doctrinas de error y doctrinas de engaño.
Dios le dé luz, entendimiento, y si un pastor o una pastora, tómelo en cuenta todas estas cosas, que para Dios todo esto es de agrado, Dios tiene un propósito en todas estas cosas, aún en esta intimidad que tenemos de poder compartir esta palabra. Ese cordero tenía que ser comido por todos, entonces había familias chiquitas que tenían un cordero muy grande, la palabra de Dios nos invita a que compartamos con otros. Seguimos leyendo la palabra, y la palabra dice, y el animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, del día al 10 tenían que hacer una reunión, tomarse en cuenta otras cosas, eran días de preparación para las Pascuas. Nosotros en esta preparación de las Pascuas, la iglesia nuestra nos mintió. ¿Cómo nos mintió, hermano? Sí. La iglesia católica nos mintió porque nos dijo que el Señor Jesucristo fue crucificado el día viernes y que el domingo resucitó. Y si nosotros tenemos en cuenta que si lo fue el viernes a la tarde, el sábado es... y el domingo resucitó, entonces no se cumplieron los 3 días. Ah, tiene razón, no se cumplieron los 3 días. Nuestro Señor Jesucristo murió a mitad de semana, el día miércoles a la tarde, y resucitó el domingo a la mañana, cumpliéndose ahí sí los 3 días, que el mundo a través incluso de la religión nos vino engañando tiempo tras tiempo. Y la Pascua no es esos 3 días solamente, la Pascua lleva días de semana de preparación. Por eso en esa preparación, ahí fue inmolado nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente, y el día domingo verdaderamente resucitó el primer día de la semana. No como la religión nos hace creer a nosotros. Y nosotros hoy actualmente, a pesar de saber que son 3 días, todavía creemos que el día viernes Él murió y que el domingo resucitó. ¿Cómo puede ser viernes y domingo? No son 3 días. ¿Vieron cómo nos engaña el mundo? ¿Se dan cuenta de esto tan sencillo que la palabra lo presenta en este libro de Hechos en el capítulo 12? ¿Cómo nos engaña? Las Pascuas, dice la religión nuestra, tiene que ser con pescado. Y acá la palabra dice que eran corderos o cabritas. ¿Cómo es eso? Las conveniencias económicas del hombre. Religiosos, paredes blanqueadas, que hacen que sus prosélitos, sus seguidores, sean peores que ellos. Y se jactan de que son peores que ellos, porque ellos mismos saben que van a perdición, ni aman a aquella otra persona que sigue equivocada. Por eso, hermano, usted tiene la oportunidad, si está en una cesta, en una religión, en algo de eso metido por esos engaños, de confiar en Dios y pedirle a un Dios vivo y verdadero que le dé la luz y el entendimiento de lo que está haciendo incluso en su propia vida. Si realmente usted ama a su familia, si realmente usted ama de corazón a todos sus seres queridos, sus hijos especialmente, yo sé que usted lo va a hacer. Le va a preguntar a Dios y Dios le va a responder. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, si hubiesen quedado huesos, o hubiese quedado una víscera, algo de ese animalito que fue presentado, lo tenemos que quemar. Y seguimos leyendo, dice, y comeréis más ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, que es recordar de la palabra de Dios. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde nosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no, dice la palabra, habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué? Miren esto. Y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día seréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Acá nos aclara que la Pascua real son 7 días, la preparación real. Cuando nosotros la religión nos mintió siempre, generación en generación.
de que murió el viernes y resucitó el domingo. ¿Y qué fue la diferencia de la sangre de esos corderos? ¿Cuál fue? Que esa sangre fue pintada a los dinteles de sus casas, como estaba en los versículos anteriores, pintada, y ahí el ángel de la muerte pasaba de largo. Eso es la representación simbólica una vez más. Primero con lo de Abraham, cuando tuvo que entregar a su hijo y fue reemplazado por ese cordero, que el cordero es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra. En semejanza de hombre, para enseñar a los hombres a vivir, a entender de Dios, en la obediencia de nuestro Dios Padre, y en la obediencia de nuestro Dios Padre el arrepentimiento de pecado, para ser lavado por la sangre del cordero. Es el mismo cordero que fue inmolado en la cruz, cuando en la misma ley del hombre dice: maldito el hombre que colgara en madero. Los religiosos esperaban que viniera él a través de los levitas, y sin embargo esa misma palabra que nosotros leímos en Génesis 49, que es la profecía de la tribu de Judá, ellos también la leían, pero había un velo, porque leían las cosas de Dios a su manera, como hoy en día lo están haciendo muchos, a su manera. Quieren manejar la iglesia a su manera, quieren corregir al pueblo a su manera, quieren salvar al pueblo a su manera. No están llegando a ningún lado, no están llegando. Porque el único digno de toda gloria, honra, alabanza, alabado en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y en todas las profundidades, y todo este universo, galaxias, cosmos, todo junto, uno solo digno, es nuestro Señor Jesucristo. El mismo mensaje que habla acá, el mismo mensaje que habla más adelante. Porque Jehová, dice en el versículo 23, dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Para siempre. ¿Cómo es esto, hermano? Para siempre. Dios, en su misericordia, eligió a un pueblo caído, imperfecto, en el pecado, la envidia de los hermanos de José, de ese Jacob que incluso había abandonado a su propio hijo, ¿no? Porque no le preguntó a Dios, sino agarró y aceptó eso de que había muerto, que esa mentira, y vivió con esa mentira hasta que Dios le manifestó la realidad. Cual intercedió Judá, y por haberse arrepentido Judá, la iglesia, que era su nuera, le enseñó a ponerse en el lugar de un hombre de Dios. Y fue alabado, por eso su nombre Judá, ¿no? Fue alabado por eso. De ahí viene la alabanza al pueblo judío. Pero el pueblo judío entró en la religión, entró en su propia creencia, en su propia disposición personal, y empezaron a hacer las cosas a su manera. Por eso la palabra de Dios nos llama a entender, a reflexionar en su palabra, a meditar en su palabra, que son todas estas cosas. Y aconteció, en el versículo 29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el que estaba sentado atrás del primogénito, del que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, incluso los animales. Y Jehová dio gracias, en el versículo 36 dice: y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y le dejaron y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Cumpliéndose aquello que dice la palabra de Dios, que Dios honra a sus hijos cuando sus hijos honran a Dios. Las provisiones son de Dios, por eso en Él tenemos que esperar. Ni siquiera somos nosotros los que supuestamente decimos: Dios me va a usar esto, me va a usar aquello. No, estamos equivocados. Ni siquiera Dios necesita que yo pueda compartir esto con ustedes.
Yo lo hago porque lo deseo de corazón, el amor de Dios está en mi vida. Lo vi en una congregación chiquita allá en Montevideo, Córdoba, y le empecé a pedir a Dios esto, la luz de esto, y hoy lo comparto también con ustedes, a pesar de que no quieren ustedes escuchar de esto. Lo sigo compartiendo porque lo hago para Dios, en amor. No en virtud de lo que yo vaya a ganar, sino en virtud de que represento a mi Señor Jesucristo hoy en día. Y que este vaso de barro, si el Espíritu Santo lo quiere usar, aquí está. Envíame a mí, Señor, a poder compartir estas cosas con aquellos hombres que todavía no han entendido o no le han buscado corazón, no han tenido una charla sincera delante de Dios ni con sus propios consiervos, ni con su propia familia, de quién es nuestro Dios verdadero. Gracias a Dios, que Dios siga bendiciendo este ministerio que hace Dios Trevelin, que Dios siga en toda esta peregrinar, de caminar mío, de poder seguir llevando su palabra a todo lugar. Compartir acá, compartir allá, compartir con los siervos de Dios. Hoy estuve queriendo llegar a la aldea y no pude llegar a la aldea. Es impedimentos, ¿no? Que solamente sabemos espiritualmente delante de Dios que Dios tiene algo reservado para que al momento que Él diga, así ha de ser. Y como eso, cuántas cosas tuviéramos que hablar en nuestra intimidad, en nuestra relación de la enseñanza de la palabra, pero no para mostrar virtud de los hombres, sino para mostrar la verdadera lucha que todos los hombres tenemos delante de Dios, hombres y mujeres, de conocer la verdad. Por eso nos cuesta entender, nos aburrimos, nos cansamos, nos da sueño, no entendemos, ¿qué está hablando? No entiendo, no le pedimos a Dios. Lo dejaríamos para la próxima reunión, ¿no? Cuando los israelitas salen de Egipto, lleno de riqueza de los egipcios, ¿no? Pero el lamento y el lloro de ellos. Y después vamos a ver cómo reaccionan distintos. ¿Por qué? Porque los poderes del mal están sobre la tierra. Y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no somos de esta tierra. Somos del reino de los cielos. Así, si usted es la primera vez que compartió esas cosas, le llamó la atención lo que mejor compartimos, leímos, es solamente lo que el Espíritu Santo quiso que digamos. Es solamente lo que el Espíritu Santo sabe que la persona que está al otro lado es lo que necesitaba escuchar. Y si la primera vez es lo que el mismo Espíritu Santo le está diciendo a su vida, se quiere arrepentir de la vida que lleva, quiere aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida, quiere salir de esa religión, quiere salir de esas falsas creencias, de esas sectas, busca a este Dios vivo y verdadero y aprenda a tener una relación con nuestro Dios, cual yo le invito que usted comparta conmigo una oración de presentación delante de Dios, porque con la boca, dice la palabra, confesamos y con el corazón se cree para justicia, de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, glorificado. Y cuando Él venga, va a venir como lo leímos recién, en esa introducción que hicimos al principio, en el capítulo 5 de Apocalipsis, el león de la tribu de Judá. Le invito a que repita esta oración conmigo, después yo voy a orar para despedir la reunión, despedir este servicio que hemos hecho hoy, este nuevo video que creo que es el número 43, cual vamos subiendo, ¿no? Para invitarlos a todos ustedes a que busquen en los videos eso, empezar a poder conocer un poquitito más de la palabra y así compartirlo con los demás. Padre amado, una vez más, Señor, me inclino ante usted, Señor, dándole gracias, Padre, porque usted habló a mi vida. Dándole gracias, Señor, porque usted tiene un propósito conmigo. Ahora entiendo por qué usted envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Ahora entiendo por qué Él vino. Siendo Dios, se hizo hombre para enseñar a nosotros los hombres a andar en este camino de la vida. Este es un leve peregrinar. Para muchos se nos hacen cargas pesadísimas, a otros caminos muy largos, a otros afanes inalcanzables. De todo eso líbrenos, Señor, porque suyas son las cargas. Suyo es el camino, suya la fortaleza, la vida, la salud, la perfección está en sus manos. Y la vanagloria no es del hombre,
suyo, Señor. La vanagloria de esta tierra no le pertenece a sus hijos, Señor. Por eso, Padre, hoy entendiendo esto de su palabra, le pido que anote mi nombre en el libro de la vida y sea usted obrando en mi vida, en todos mis seres queridos, mi esposa, mi esposo, mis hijos, toda mi familia, se lo entrego en sus manos, por la enfermedad que haya, Señor, que usted la deshaga, Señor, en el nombre de Jesús. Y que mi nombre sea no solo inscrito en el libro de la vida, sino toda mi familia, Señor. Así le entrego, le dejo todo en sus manos, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todo eso, Señor. Me arrepiento, Señor amado, de no poder haber conocido antes, me arrepiento de esta falsa secta que practico, de esta falsa religión, de estas falsas creencias, de esos falsos libros que han llegado a mi vida. Me arrepiento, Padre, y le pido, Señor, que usted tome cuenta de todo eso y lo saque de mi vida. Así le entrego, le dejo todo en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Qué hermoso, ¿no? Ser genuino con Dios, encomendarle todas estas cosas. Entonces, para la próxima reunión, hermanos, estaríamos en el capítulo 12, versículo 37, cuando el pueblo sale de Egipto. Hoy quizás fue más larga la introducción, a veces menos, ¿no? Pero ese es el mover de nuestro Espíritu Santo. El mismo mover que tiene usted cuando le aceptó como Señor Salvador, porque dice que el mismo Espíritu Santo que está en mí, el mismo que entró en usted, porque usted la aceptó, y como yo la acepté, y yo le pedí a Dios esto, usted también le puede pedir lo que usted necesita o quiera en su vida, y Dios se lo va a conceder. Voy a orar por ustedes, aquellos que han aceptado como Señor por primera vez, y voy a orar por la iglesia, por la congregación, por este ministerio de Casa de Dios Trevelin, por mi esposa, mis hijos, por toda la labor que Dios nos encomienda, ¿no? Que Él siga adelante y aún nos ayude para mañana, que la bendición que hemos recibido mañana sea grandemente cubierta y completa, porque Dios honra a aquellos que le honran. Dios le bendiga, hermano, y nos vemos con el favor de Dios. Le invito a orar conmigo, haga su oración, su petición, sus necesidades, y así nos vamos a despedir hasta la próxima reunión. Padre amado, una vez más, Señor, le damos la gloria y la honra a su nombre, Padre, por haber compartido esto de su palabra. Gracias, Señor, porque es santa y perfecta. Digno eres de toda gloria, honra y alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, eternamente, Padre. Porque suyo es el poder, suyo, Señor amado, el deshacer, suyo, Señor amado, son todas las cosas, Padre. Denos de su fe, de su valor, Padre amado, a través de su palabra, para poder seguir el día a día, para poder enfrentar, para poder tratar de solucionar mínimamente, Señor, esas acciones que nos están rodeando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por esa hermana, ese hermano que la aceptó por primera vez, Señor. Anote, Señor, ese nombre en el libro de la vida. Tenga en cuenta esa petición, Padre, y supla desde ya toda petición, Padre, para que ellos puedan entender que usted los vino a visitar a través de un video, sí, a través de un video. Porque solamente usted sabe a través de su Espíritu Santo la labor que usted tiene con sus hijos, Señor. Gracias le doy por la casa que hacemos oración, por la hogareña de Esquel, gracias por la aldea, gracias, Señor amado, por cada lugar que nos podemos congregar en su nombre, gracias por Sierra Colorada, por Trevelin, Señor amado, mi esposa, mis hijos, Señor. Todo lo entrego, todo se lo encomiendo en sus manos. Aún nuestras propias necesidades en sus manos las pongo, Señor, sabiendo que usted la va a suplir siempre, Señor amado. Así le entrego, le encomiendo todo en sus manos. Su bendición sea para cada uno de sus hijos, su bendición sea para su pueblo. Y así añada, Señor amado, esa lista de ese ejército suyo de hombres y mujeres valientes, aquellos que van a salir a pregonar las buenas nuevas de salvación. Gracias le doy, Padre, por habernos escogido, gracias le doy por haber anotado nuestros nombres en el libro de la vida, por saber que permanecemos en ello, viviendo esto, su palabra, viviendo esto de compartir su palabra y de entender de su palabra. Así le entrego y le dejo todo en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Con el favor de Dios nos estamos viendo en la próxima reunión. Dios les bendiga.